Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga en esta noche. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, llevamos 2 semanas y esta va a ser la tercera que estamos hablando de la gloria de Dios. Y en esta tarde quiero enfocar el tema que la gloria de Dios transforma nuestra vida. Hemos venido hablando que nosotros podemos ver la gloria de Dios en un sentido espiritual cuando entramos en esa comunión íntima con Dios. Cuando nosotros vamos a orar y tomamos el tiempo para entrar en alabanza y en adoración, podemos entrar a la presencia de Dios y ahí disfrutar de la gloria de Dios en nosotros. Pero en esta noche yo quiero leer un verso que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3 y verso 18. Y quiero que miremos los detalles de lo que él explica ahí acerca de la gloria de Dios. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, este texto es muy interesante y a veces uno lo lee y se pregunta uno qué quiso decir Pablo, que nosotros podemos mirar a cara descubierta la gloria del Señor, pero dice como por un espejo. Cuando usted se mira en el espejo, ¿no es verdad que usted ve su propia cara? El espejo refleja nuestra cara. Y dice, estamos mirando a cara descubierta como un espejo. O sea, al igual que cuando miramos en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué él habrá querido decir con eso? ¿Será que nuestra cara debe reflejar la gloria de Dios que está dentro de nosotros? ¿Será que nosotros, por la forma en que estamos, hablamos, nos movemos, nos expresamos, la gente puede ver lo que hay dentro de nosotros? Y nosotros mismos vemos la diferencia. Entonces dice que somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir, cada vez que usted entra en la presencia de Dios y recibe más de la gloria de Dios, usted se va transformando. Usted va cambiando porque la gloria de Dios nos va cambiando a nosotros mismos. Bueno, Jesús dijo en una oración que hizo por los discípulos, hablando a su Padre Celestial, le dice: la gloria que tú me diste, yo se las he dado para que ellos sean uno. Vamos a mirar la primera frase. La gloria que tú me diste, Dios le dio su gloria a Jesucristo. Y Jesús dice, yo se las he dado. Vamos a parar ahí. El Señor nos ha dado de su gloria. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, estamos recibiendo parte de su gloria en nosotros. Cuando entramos en oración y en comunión con Dios, recibimos más de la gloria del Señor en nosotros. La semana pasada habíamos dicho que Dios nos dio de su gloria. Jesús lo dijo así, para que pudiéramos ser uno. Esa gloria de Dios dentro de nosotros nos capacita para mantener la unidad entre nosotros. ¿Por qué será que nosotros necesitamos algo sobrenatural de Dios para mantener la unidad? ¿Será que no es fácil mantener la unidad? ¿Será que somos tan diferentes, tenemos diferentes opiniones, diferentes formas de ser, formas de actuar, que chocamos? Nos molesta lo que hace uno, lo que dijo el otro. Todo eso es verdad. Pero cuando tenemos la gloria de Dios en nosotros, el Señor nos ayuda
a amar a los demás, a soportar a los demás, a ser pacientes con los demás, a buscar el beneficio y el bien de los otros en vez de estar pensando egoístamente en lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que a mí me conviene. Es que el Señor en nosotros nos va cambiando y haciéndonos más como Él. Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Que nosotros tenemos tantos defectos y tenemos una forma de ser tan inapropiadas, pero Dios nos va transformando. Entonces, el mundo no puede ver a Dios. Nosotros literalmente no lo vemos, mucho menos el mundo, pero nos ven a nosotros. Entonces, ellos tienen que ver en nosotros algo de Dios. Nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios porque eso es lo único que el mundo ve. Ahora fíjense, Jesús dijo cuando estaba hablándole a los discípulos, primero se presentó Él diciendo, yo soy la luz del mundo. Pero más adelante, otro día les dijo, ustedes son la luz del mundo. Y entonces le explicó y les dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, yo estoy citando estos versos para que ustedes vean el contraste de cómo Dios es luz, dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo una de las revelaciones más grandes que es posible, la que él escribió en el Apocalipsis, donde el Señor lo trasladó al cielo y él tuvo esa revelación de Cristo tan linda. Y él termina diciendo, Dios es luz. A lo más sobresaliente que él pudo ver de las características de Dios era la luz, el resplandor de la luz. Entonces mira lo que dice el profeta Isaías, cientos de años antes que el apóstol Juan. Leemos en Isaías 40 los primeros 3 versos, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ve la comparación entre cuando Dios viene y la luz. Cientos de años antes, y así es como el profeta Isaías lo dice. Observe como dice, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, sobre cada uno de nosotros, la gente que no son creyentes tienen que ver la gloria de Jehová. Ellos tienen que ver algo diferente. Ellos tienen que ver algo bueno. Ellos tienen que ver algo que les atraiga. Nosotros tenemos que reflejar la luz de Dios. Entonces, en el verso que estábamos leyendo al principio, Pablo dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir que el proceso de la transformación no es de la noche a la mañana, sino que poco a poco, a medida que más vamos buscando de Dios y más vamos acercándonos a Dios, más se va transformando nuestra vida en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y entonces ese impacto de la gloria de Dios que ha venido sobre nosotros es lo que va transformando nuestras vidas. Cada vez que experimentamos la gloria de Dios en nosotros, en una manera, vamos a decir, espiritual, en nuestra oración y búsqueda de Dios, cada vez nos vamos transformando un poquito más. Dios va obrando, aunque nosotros no nos damos cuenta. Nosotros lo que nos damos cuenta es que disfrutamos en la presencia del Señor. Sentimos algo hermoso, sentimos algo bueno, pero no nos damos cuenta el cambio. Las otras personas es que se van dando cuenta que ya nosotros no somos como éramos antes. Bueno, quiero hacer una comparación con algo que pasó todavía cientos de años antes con Moisés.
Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 34, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Bueno, vamos a ubicarnos qué es lo que estaba pasando aquí. Dios le había dicho a Moisés que subiera al monte que él iba a hablar. Y Moisés subió y se quedó allí en el monte 40 días. 40 días en la presencia de Dios. Todos esos días hubo manifestaciones y la gente veía. Dicen que ellos veían el monte, la nube de Dios cubría el monte. Pero dicen que también se veía fuego en la cumbre del monte. Y también dicen que el monte temblaba y que se oía la voz de Dios como truenos. Parecía trueno lo fuerte de la voz de Dios mientras hablaba con Moisés, y el pueblo tuvo hasta miedo, se alejaron, les pareció que si se acercaban al monte, a la base del monte, podían caer muertos. Tenían miedo, pero Moisés había entrado allá arriba, no tenía ningún miedo, y pasó 40 días con el Señor. Cuando él bajó, miren lo que dice ahí, su rostro resplandecía, brillaba, pero él no se daba cuenta. Él le pareció que él estaba igual. Terminó Dios de hablar conmigo, me dijo, ya desciende, y él bajó tranquilo. Pero Aarón y los demás lo vieron y se asustaron mucho. Y entonces fue que, porque ellos le dijeron, él se dio cuenta que él había cambiado, Dios lo había transformado. Bueno, la transformación que nosotros experimentamos no es una transformación física como ocurrió con Moisés, pero es que nosotros tampoco hemos tenido una experiencia de subir a un monte y estar ahí, como la Biblia dice que Dios dijo que él hablaba con Moisés cara a cara. Dios veía a Moisés cara a cara, pero Moisés no podía ver a Dios. Estaba cubierto en la nube. Por eso fue que llegó el momento en que Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, porque él quería ver con quién estaba hablando. Pero Dios sí lo veía a él. Por eso es que Dios dice, con Moisés yo hablo cara a cara. Pero bueno, volviendo a lo que es la transformación que Dios hace en nosotros. Moisés pasó allí 40 días. No crea usted que nuestra transformación va a suceder en los 10 minutos que nosotros sacamos para orar y leer la Biblia en la mañana. Se necesita un poco más de tiempo. Primero se necesita obediencia. Dios le dijo a Moisés, sube al monte que voy a hablar contigo. Y subir un monte no es fácil. Subir una montaña es algo que uno pasa trabajo, hasta le falta el aire para llegar arriba, no es algo fácil. Pero nosotros necesitamos obedecer. El Señor nos llama a nosotros a sacar tiempo para Él y nosotros ponemos excusas, es que estoy muy ocupado, es que los niños me interrumpen, es que tengo que trabajar, es que tengo que limpiar, es que tengo que lavar ropa. Ponemos 20,000 excusas y le damos al Señor muy poquito tiempo. Así que lo primero que se necesita es obedecer al Señor en ir y sacar ese tiempo de intimidad con Dios. Lo segundo es que no son 5 o 10 minutos. A veces nosotros vamos, le damos gracias al Señor, le pedimos su bendición para el día, a lo mejor presentamos alguna petición, alguna necesidad y nos levantamos. ¿Cuánto tiempo oramos? 10 minutos, 15 minutos. Y cuando nosotros terminamos de hablar, amén, y nos levantamos y nos vamos, no esperamos a ver qué el Señor nos iba a decir, no esperamos en la presencia de Dios a que Dios pueda comunicarse con nosotros, sino que es una comunicación de un solo lado. Yo doblo rodillas, yo hablo, yo digo amén y yo me levanto y me voy. Pero Moisés estuvo allí 40 días.
Lo otro es que se necesita perseverancia. Perseverancia quiere decir que uno permanezca ahí, que uno tenga la paciencia de esperar. Y eso es muy difícil. Nosotros vivimos en un mundo agitado. Nosotros queremos que las cosas sean una tras otra y todo se resuelva rapidito. Nosotros tenemos una lista de cosas que queremos hacer y no queremos perder tiempo, decimos nosotros. Pero estando con el Señor no es perder tiempo. La verdad es que estando con el Señor nosotros ganamos mucho con las bendiciones de Dios. No perdemos nada, ganamos mucho. Pero no es fácil. No es fácil quedarse ahí. Cuando Dios llamó a Moisés, él no le dijo, ven que quiero que estés aquí 40 días conmigo. No le dijo así. Solamente le dijo, sube al monte, quiero hablar contigo. Él no sabía, ni él iba preparado para estar allí mucho tiempo. Entonces lo último que vamos a ver es que se toma sacrificio de nuestra parte. Como Moisés no sabía que él iba a estar ahí 40 días, posiblemente él no tenía supplies, no tenía agua para 40 días, no tenía alimentos para 40 días. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa el tiempo y nosotros no comemos? Que nos da mucha hambre. Y a veces nosotros decimos, voy a hacer esto, pero al ratito nos da hambre y nos levantamos y vamos a buscar algo. Pero si tú de veras quieres la presencia de Dios, tienes que aprender a sacrificarte, tienes que aprender a negarte a ti mismo. Quiere decir, decirle que no a los deseos, a las ideas, a las opiniones, a todo lo que te venga a la mente, que es lo más importante o lo más correcto para tú hacer. Cederlo todo. El Señor quiere que yo esté aquí. Voy a pasar un tiempo con el Señor. A Moisés le costó ese sacrificio. La gente cree que posiblemente Moisés estuvo los 40 días en ayuno. No sabemos que haya sido así. No sabemos que en el monte hubiera habido alguna fuente que él pudiera beber agua o Dios le haya provisto de algo para fortalecerlo, porque 40 días en ayuno es fuerte para el cuerpo humano. Y no es recomendable que nadie se meta a decir voy a hacer un ayuno de 40 días. Eso no es recomendable porque el cuerpo necesita el alimento y todavía más el agua. No sabemos, pero es posible que él haya tenido que estar sin comer y sin beber agua muchos días. Pero él estuvo dispuesto a sacrificarse. Y porque él estuvo dispuesto a sacrificarse, cuando él bajó, su rostro resplandecía con la gloria de la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos someternos más a Dios, ser obedientes, tomar el tiempo, ser perseverantes y aún sacrificarnos nosotros, que a veces tenemos otros planes. Hoy tengo el día libre y tengo deseo de ir al mall. Bueno, ¿por qué no piensas? Hoy tengo el día libre y voy a orar toda la mañana porque tengo este día libre, que bueno, gracias a Dios casi nunca puedo. Es que siempre tenemos en mente otra cosa que quisiéramos hacer, pero entonces le tenemos que sacrificar al Señor los deseos de las otras cosas que queríamos hacer, nuestras ideas, ponerlo todo ahí, decirle, Señor, tengo muchos planes, tengo muchas ideas, tengo muchas cosas, pero sobre todo, más yo quisiera la presencia tuya y sacar un buen tiempo para estar con el Señor. Entonces, solamente cuando nosotros nos disponemos a buscar el rostro del Señor, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de verdad. Y esperar en la presencia de Dios para que Él haga su obra en nuestro interior. Entonces nosotros vemos la gloria de Dios y somos transformados por su gloria. Nosotros sabemos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros sabemos que Juan el apóstol, cuando fue al cielo, vio la gloria de Dios y da testimonio. Dice, Dios es luz.
Pero el Señor quiere que nosotros brillemos. Él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras. Quiere decir que las cosas que nosotros hacemos que son buenas, esa es la forma en que estamos brillando. O sea, que nosotros estamos brillando en este mundo en un sentido figurado, en un sentido no literal, simbólico. Brillamos, como a veces uno dice de una persona que es muy inteligente, le decimos, ella es brillante. Bueno, nosotros tenemos que brillar haciendo buenas obras, porque eso es lo que dijo el Señor. Cuando vean vuestras buenas obras, alaben a Dios que está en los cielos. El mundo no ve a Dios, pero te ven a ti y a mí. Cuando ellos ven las cosas buenas que nosotros hacemos, que hacen contraste con el mundo, porque este mundo está lleno de maldad, lleno de envidia, lleno de engaño, lleno de odio, lleno de violencia, lleno de injusticia. Cuando la gente ve que nosotros actuamos en amor, que somos amables, que tenemos compasión de los necesitados, que nos tratamos bien, que tratamos de sobrellevarnos unos a los otros, ellos ven eso y dicen verdaderamente que esta gente tiene algo diferente. Y eso es lo que los atrae a ellos. Por eso dice que nosotros alumbramos, porque la luz es la que alumbra el camino de los demás, ¿no? Nosotros con nuestras obras tenemos que alumbrar a los que están en la oscuridad de las tinieblas de esta vida para que se puedan acercar a Cristo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que está diciendo exactamente, pero con otras palabras, que Dios es la luz y Él resplandeció en nosotros para que nosotros podamos iluminar con la gloria de Dios a este mundo. También en el libro de los Efesios, él dice algo parecido. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Al decir anden como hijos de luz, quiere decir caminen como hijos de luz. En otras palabras, haciendo las cosas que están bien. Fíjese que hubo una ocasión en que se dice en la palabra que el malo se esconde en la oscuridad para hacer sus maldades y no quiere venir a la luz para que no se descubra. Entonces, cuando él dice aquí anden en la luz, quiere decir que lo que nosotros hacemos no tenemos por qué escondernos. Nosotros podemos andar a plena luz y todo el mundo puede conocernos. Se usa el término hoy somos transparentes. La gente puede ver lo que hay dentro de nosotros. Jesús lo enseñó. Y ahora nosotros alumbramos en un sentido espiritual, en un sentido simbólico. Pero llegará un día en que al igual que Moisés resplandeció, todos los que amamos y servimos al Señor resplandeceremos también. Resplandeceremos con luz literal. Fíjense como el Señor lo dijo cuando estaba hablando acerca de su segunda venida. El Señor dice en Mateo 13, 43. Y entonces, hablando del tiempo después de su venida, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos. ¿Sabe que estuvimos hablando un par de semanas atrás acerca de los justos? ¿Y quién dijimos que eran los justos? Sino los que amamos a Dios, los que nos hemos rendido a Dios, los que estamos tratando de obedecer lo que Dios manda y vivir de acuerdo a la palabra, somos considerados justos delante del Señor. Entonces Jesús le dice a los discípulos, los justos resplandecerán como el sol en el reino de los cielos. Aquel fenómeno que le pasó a Moisés, que todo el mundo se asustó porque
nunca nadie había visto algo semejante, que un ser humano alumbre como si fuera una lámpara su rostro, pero aún más fuerte. Dice que resplandecía como el sol. Eso no era un fenómeno en sí. Eso era que Dios estaba anticipando una vislumbre de lo que va a suceder con nuestros cuerpos cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Y fíjese que Moisés había estado 40 días en la presencia de Dios. Y aunque él no lo pudo ver, solo pudo ver las espaldas. Cuando él le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, Dios le dijo, no me puedes ver porque el ser humano no me puede ver y seguir viviendo. Te vas a esconder y cuando yo pase, entonces puedes mirar, verás mis espaldas. Y con solo ver las espaldas de Dios, bajó reluciente de aquella montaña. Bueno, saben que el apóstol Juan tuvo esa revelación del Apocalipsis y él también tuvo una experiencia de que él vio a Jesús glorificado. Y él lo conocía. Juan fue uno de los apóstoles, de los 12 que el Señor había escogido. Juan conocía al Señor, vamos a decir, personalmente. Vivió con él, anduvo con él, oyó sus enseñanzas. Privilegio grande, pero era mientras Jesús era humano. Cuando él tuvo esa revelación, lo primero que él vio fue a Cristo, pero lo vio glorificado. Y él dice que vino por detrás de él y él oyó la voz y se viró para ver quién era. Y él dice, vi uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, cuando él lo vio, lo reconoció, se parece a Jesús, el que yo conozco, dice, pero entonces empieza a describirlo, y aunque no me sé de memoria todos los versos, me recuerdo que dice que su rostro resplandecía, que sus ojos eran como llamas de fuego, y él empieza a describir la manera glorificada en que Jesús estaba, y el efecto que hizo en él cuando vio a Jesús en esa manera, dice que él cayó, como que perdió la fuerza, cayó en el piso totalmente sin fuerza alguna. Y el Señor Jesús lo tocó y le dijo, no temas, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y de ahí le empieza a dar las instrucciones de lo que él quería que hiciera, para lo cual le estaba dando esa visión. Pero a lo que vamos es a lo que era el Señor en su cuerpo de carne, a lo que vino a ser después de resucitado, y que el Señor Jesús le había dicho a los discípulos que en aquel día, entonces los justos resplandecerán. O sea, nosotros también. No es solo que Dios es así porque Dios es así, sino que cuando nosotros lleguemos a la eternidad, el Señor nos va a dar cuerpos glorificados que resplandecerán. Fíjese, el apóstol Pablo también tuvo una visión. Él no fue al cielo, sino que él estaba de camino a Damasco en una misión que no era agradable a Dios. Él iba a perseguir a los cristianos, a arrestarlos y si podía matarlos también. Y el Señor se le presentó en el camino a interrumpirle esa misión. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dice que él vio un resplandor de luz del cielo. O sea que lo primero que él vio fue una tremenda luz y cayó al piso. Y oyó la voz del Señor y el Señor le habló, y él, de tan decidido que él iba en su misión de hacerle daño a los cristianos, se rindió totalmente. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor, eso hizo una transformación inmediata en él, que él era un hombre dominante y iba decidido, creyéndose que eso era lo que él tenía que hacer, y cuando se encuentra con el Señor, ahí mismo se queda tan pasmado que cambia de planes y le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Él siempre había sido una persona que sabía lo que iba a hacer, sabía lo que él quería hacer, y ahora lo rinde todo. Eso es una transformación instantánea.
Pero el Señor, en vez de decirle lo que él quería que hiciera, solamente le dice, levántate y entra en la ciudad y alguien te va a decir. Como él era tan orgulloso, porque Jesús se lo podía haber dicho todos sus planes ahí mismo, pero lo hizo esperar. Y lo triste del caso es que cuando terminó esa visión y ese resplandor tan grande por el cual él se había caído, y él trata de levantarse, está ciego. Bueno, en la visión que tuvo el apóstol Juan dice que la luz de Dios era como el resplandor del sol cuando está brillando en su fuerza. Vamos a pensar el sol del mediodía. Y nosotros sabemos que mirar directamente al sol le puede hacer un daño grande a la vista. Los doctores nos dicen que no hagamos eso, que si nosotros miramos directamente al sol, eso nos va a afectar nuestra vista. Yo no sé hasta qué punto vamos a tomar esto literalmente, de que Pablo tuvo esta visión con un tremendo resplandor del cielo y al final quedó ciego. Si no, sería que él se quedó mirando y quedó ciego. Pueden haber otras razones por las cuales el Señor le quitó la vista, y quizás una de ellas era para que se mantuviera tranquilo y esperara hasta que llegara el profeta Ananías que Dios iba a mandar a él, y no se desesperara a hacer otras cosas, porque Dios sabe que Pablo era una persona muy voluntariosa. Sé que pueden haber otras razones, pero el mero hecho de que el resplandor de la luz de Dios es tan fuerte como el sol cuando resplandece en su fuerza, era suficiente para que dejara ciego al apóstol Pablo. Y el mismo Pablo, años después, cuando ya él está más profundizado en el conocimiento del Señor, él escribe a los filipenses y le dice: el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso se encuentra en Filipenses 3:24. Pablo habla de una transformación de este cuerpo, y él dice el cuerpo de la humillación nuestra, o sea que nuestro cuerpo ahora carnal es un cuerpo que está sujeto a la maldición del pecado de Adán, porque por causa de Adán fue que vinieron las enfermedades y la muerte. Así que tenemos un cuerpo que se va desgastando y deteriorando y al fin se muere. Pero dentro de nosotros hay un espíritu y un alma que cuando se liberan del cuerpo que ya de tanto cansancio, deterioro de los años no rinde más, el espíritu y el alma vuelven a Dios que lo dio, como dijo el sabio Salomón: cuando el cuerpo vuelva al polvo de donde fue creado, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es un misterio, pero también la Biblia nos dice que el Señor no solo está interesado en salvar nuestras almas, sino en redimir nuestros cuerpos también. Ahora fíjese, yo no entiendo el por qué. Nosotros sabemos que cuando uno muere, el cuerpo es el que muere y nuestra alma y nuestro espíritu suben a la presencia de Dios. Pero el Señor dijo, y lo dice en el Evangelio de Juan: viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Eso es Juan 5:25. Y en el verso 28 sigue diciendo: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno vendrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiere decir que Dios está interesado en redimir nuestro cuerpo, no solo nuestra alma, sino nuestro cuerpo. Eso yo no les sé decir por qué.
Porque si ya nuestro espíritu y nuestra alma está con el Señor, yo consideraría que el cuerpo no hace falta. Pero el Señor está interesado en volverle a dar vida a los cuerpos. Y ahora imagínense, ustedes saben que el cuerpo con los años se desvanece, pero Dios lo va a poner junto, como en la visión de Ezequiel 37 de los huesos secos, que Ezequiel vio como esos huesos estaban secos y se fueron juntando y se le fueron formando los nervios y se le fue montando la piel y al fin se levantaron. Dios lo puede hacer y Dios lo hará. Entonces, eso que el Señor dijo cuando los muertos oyeren la voz del Hijo del Hombre, se levantarán, que dice, los justos resucitarán a resurrección de vida. Eso es lo que se le llama la primera resurrección. También se le llama el rapto de la iglesia, que el apóstol Pablo dijo, yo les voy a decir un misterio, no todos nos moriremos, pero sí todos vamos a ser transformados. Y entonces dicen, un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir? Si ellos ya, su alma estaba con el Señor, que el Señor está interesado en levantar los cuerpos. Y si esos cuerpos ya se habían deshecho, no importa. Será levantado, porque el Señor hará que se junte hueso con hueso y formen tendones y formen carne otra vez. ¿Pero por qué? Bueno, usted sabe que cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los creó para que vivieran para siempre. Pero porque ellos pecaron, se introdujo la enfermedad y la muerte. Entonces, al fin de los tiempos, Dios va a realizar su plan original. El hombre con carne como Él lo creó, volverá a vivir. Esto es una cuestión increíble. Si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que hay en este proceso de la transformación de nuestro cuerpo, es algo asombroso. Pero lo triste del caso es que dice, los que hicieron lo bueno resucitarán para vida y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Quiere decir que primero se levantarán, los justos serán levantados en el rapto, pero llegará un momento en que todos los malos también serán levantados, pero solamente para comparecer ante el gran juicio del trono blanco, donde serán confrontados con todo lo malo que hicieron, y entonces recibirán la condena final al infierno, al lago de fuego que menciona el Apocalipsis. Eso es una realidad muy grande, pero que para nosotros es una esperanza gloriosa. Como le dice el apóstol Juan, la esperanza bienaventurada. Es algo precioso para el cristiano saber que hay esperanza, que lo que pasamos en esta vida, eso no es el final de todo. Que si aquí estás padeciendo enfermedades, achaques, dolores de todas clases, un día eso se terminará. Y un día nuestros cuerpos serán transformados, porque Dios vencerá de una vez y por todo el dominio de la muerte, levantando nuestros cuerpos mortales y devolviéndoles la vida, para que Dios sea glorificado en todo y Satanás sea derrotado en todo. Porque por causa que Él hizo pecar a Adán y Eva, llegó la enfermedad y llegó la muerte para toda la humanidad. Pero Dios dijo, esto no se va a quedar así. Y va a llegar un día en que Juan lo vio en el Apocalipsis, que el diablo, la serpiente antigua, fue atada y fue arrojada al abismo y al fin fue lanzado al lago del fuego. Se va a terminar ya el poder del diablo. Entre tanto, mis queridos hermanos, todavía nosotros tenemos que seguir luchando y todavía nosotros tenemos que pedirle al Señor fortaleza y fe para mantenernos firmes. Pero la esperanza nos ayuda. La esperanza
y el conocimiento de lo que la Biblia dice que Dios hará, nos llena de fortaleza para afirmarnos más y luchar más para que el Señor sea glorificado y para que nosotros podamos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque entonces se cumplirá lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 13. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Todos los que hemos conocido a Dios somos los justos. Todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, todos los que amamos y servimos al Señor tratando de obedecer su palabra en todo lo que Él nos ha mandado, todos los que hemos entrado en su presencia, disfrutado aquí en la tierra en medio de tantas luchas y de tantas cosas, disfrutamos de la gloria del Señor en un sentido espiritual y somos transformados en un sentido espiritual. Pero un día vamos a ser transformados como Jesús fue transformado en el monte de la transfiguración y sus discípulos lo vieron, que de momento dice que su rostro resplandecía, sus ropas eran resplandecientes. Nosotros también, porque dijo el apóstol Pablo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El Señor nos va a dar un cuerpo glorificado semejante al del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, ojalá que todos nosotros estemos en ese grupo de los justos. Quiera Dios que nosotros nos podamos mantener con ese deseo de vivir cerca del Señor. Quiera Dios que nosotros nunca perdamos la sed por la presencia de Dios. Quiera Dios que nuestro deseo sea siempre ardiente de ver la gloria de Dios, que no se debilite nunca eso en nosotros, sino que nosotros podamos continuar toda nuestra vida en ese primer amor, en ese deseo intenso de conocer más de cerca a nuestro Señor y Salvador, para que lleguemos a alcanzar el privilegio más grande que se le puede otorgar a un ser humano, el de entrar en la misma presencia de Dios y ver su gloria. Mi querido hermano, por ahora nosotros podemos entrar en la presencia de Dios y espiritualmente sentir la gloria de Dios en nosotros, pero llegará un día en que vamos a entrar a la misma presencia de Dios. Nuestros cuerpos serán transformados y veremos cara a cara a nuestro Dios. Bueno, ojalá que todos nosotros estemos en ese grupo que va a estar ahí. Eso va a ser todo por hoy. Bueno, con esto voy a terminar el programa de esta noche y quiero decirles que el jueves que viene estaré otra vez a esta misma hora. Soy la pastora Raquel Martínez. Dios les bendiga.